Llamaron a la graduación de mi hijo solo un trozo de papel. Horas después, los vi posando en la ceremonia de jardín de infantes de los hijos de mi hermana con globos y regalos. Días después, papá explotó: ¿por qué no se procesó el pago del coche? Por favor, cúbrelo. Llamaron a la graduación de mi hijo solo un trozo de papel. Eso fue lo que dijo mi hermana encogiéndose de hombros cuando le pregunté si vendrían. No esperaba confeti ni una banda de música, pero pensé que tal vez mis padres y mi hermana podrían sentarse en una silla durante 2 horas y aplaudir 1 o 2 veces. Esto no era el jardín de infantes. Mi hijo acababa de terminar 4 años de esforzarse en las clases, trabajar a tiempo parcial por la noche y aún así lograr un promedio de 3.8. No era Harvard, claro, pero era un título universitario real. Lo hizo por su cuenta. Sin cuchara de plata, sin atajos. Y yo lo ayudé, no solo emocionalmente. Hice turnos extra, me salté las vacaciones y saqué de mis ahorros para que no tuviera que ahogarse en préstamos. Ese título no era solo un trozo de papel. Era nuestra sangre, sudor y lágrimas. Pero no, tenían algo más importante ese fin de semana. Mi mamá dijo que estaba cansada. Mi papá murmuró algo sobre problemas con el coche. Y mi hermana me dio una excusa frívola sobre el recital de baile de su hija. Dolió, pero lo dejé pasar. O al menos eso pensé, hasta 3 días después. Navegando por Facebook, casi me atraganto con el café. Allí estaban. Toda mi familia radiante frente a un fondo de globos y serpentinas, posando como si fueran los Oscar. Orgullosos de nuestro pequeño graduado, decía la leyenda. Mi sobrina acababa de graduarse del jardín de infantes. Jardín de infantes. Le compraron una mini toga y birrete, llevaron pastelitos y bolsas de regalo, y mi papá sostenía un cartel que decía: «Lo lograste», en letras rosas brillantes. Mi mamá llevaba una camiseta personalizada con la cara de mi sobrina impresa. Ni uno solo de ellos me dijo una palabra al respecto. Ni siquiera me invitaron. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, ni siquiera enfadada al principio. Solo vacía. Luego, 2 días después, como si el universo no hubiera terminado de abofetearme, mi papá me llamó presa del pánico. ¿Por qué no se procesó el pago del coche?, preguntó. Por favor, cúbrelo. Ese coche, el nuevo que compraron hace 2 meses, el que no podían permitirse pero que de alguna manera terminaron teniendo. Nunca me dijeron cómo, solo mencionaron que estaban resolviéndolo. Bueno, resultó que yo era la que lo resolvía. Habían usado mi nombre, mi crédito, sin preguntar. ¿Y la peor parte? Lo descubrí por accidente. Recibí el aviso por correo 2 semanas después de la compra. Cuando los confronté en ese momento, mi mamá lo desestimó, diciendo que era el solo temporal y que pagarían todos los meses, que no era nada. No insistí. Debería haberlo hecho. Pero ahora aquí estábamos, ni siquiera 8 semanas después, y ya estaban incumpliendo el pago. Y de repente, volví a ser importante. Le dije que lo llamaría de vuelta. No lo hice. En cambio, saqué el contrato que había guardado, el que tenía mi nombre, el que legalmente me hacía responsable. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a pensar en lo que podía hacer, en lo que debía hacer, porque no solo eran desagradecidos. Eran irresponsables, y yo estaba harta de pagar por ello. No sé qué fue lo que finalmente rompió algo dentro de mí. Quizás fue la forma tan casual en que desestimaron la graduación de mi hijo. Quizás fueron los globos y el pastel para mi sobrina 3 días después. O quizás fue escuchar a mi papá, el mismo hombre que una vez me dijo que yo era la responsable, rogarme que cubriera el pago de su coche como si fuera un favor rutinario. Fuera lo que fuera, sentí que algo se rompía. No grité. No lloré. Simplemente me senté en silencio, mirando el teléfono después de que él colgó, y pensé, ya ni siquiera me respetan lo suficiente como para mentir adecuadamente. Habían usado mi nombre para comprar ese coche. 2 meses antes, vinieron a mí con aspecto estresado, quejándose de que su viejo sedán se estaba averiando. Dijeron que solo estaban mirando, echando un vistazo, sopesando sus opciones. Lo recuerdo porque me ofrecía ayudarlos a buscar algo razonable. Lo que no sabía era que ya se habían decidido por un SUV nuevo.
Lo que tampoco sabía era que habían usado mi número de seguro social, falsificaron mi firma y me inscribieron como cofirmante del préstamo. El concesionario me envió un paquete de bienvenida dirigido a mí. Así fue como me enteré. Cuando los llamé, la mujer dijo alegremente, sí, usted figura como la principal en el préstamo. Llamé a mi mamá ese mismo día. Ella lo minimizó, dijo que era solo temporal, que ellos se encargarían de todo. Le dije que no se saltara ni un solo pago. Dijo, por supuesto. 8 semanas después, el pago no se procesó. Y de repente, volvieron a acordarse de quién era yo. Le dije a mi papá que lo llamaría de vuelta. No lo hice. En cambio, saqué los papeles del préstamo que había guardado y llamé directamente al concesionario. Esta vez, quería detalles. El tipo con el que hablé se puso muy nervioso cuando empecé a hacer preguntas legales. Le dije que nunca había pisado su edificio. Que nunca había firmado nada. Dudó y luego admitió que los papeles se habían enviado por fax. En 2025. Me envió una copia. La firma parecía una versión infantil de la mía, inclinación diferente, letras desiguales. Ni siquiera se parecía. Sabía lo que esto significaba. Habían cometido fraude. Y ya lo había dejado pasar una vez. No iba a volver a hacerlo. Llamé a un abogado. Confirmó lo que ya sospechaba, tenía un caso, uno sólido, y tenía todo el derecho a presentar cargos o exigir una indemnización por daños y perjuicios. Aún así, no les dije nada. Todavía no. Esperé. Luego, 3 días después, mi hermana apareció en mi puerta, con una bandeja de brownies comprados en la tienda y luciendo esa sonrisa falsa que reserva para cuando necesita algo. Estaban planeando un viaje a Orlando para el recital de mi sobrina. Habían reservado el hotel, pagado las entradas, incluso alquilado un disfraz, pero su tarjeta fue rechazada. Quería saber si podía prestarles dinero, solo por unos días. Le dije que no. Me miró como si acabara de patear a su perro, luego se rió, me llamó dramática y dijo que me estaba comportando como una extraña. Le dije que sabía lo del coche, que había hablado con un abogado, que ya no iba a cubrir nada más. El cambio en su rostro fue casi cómico. Ni siquiera intentó negarlo. Solo dijo algo sobre cómo a veces todos nos ayudamos mutuamente. Ah, yo ayudo a todo el mundo. Así ha sido siempre. Se fue furiosa. Más tarde esa noche, mi mamá llamó llorando. Dijo que estaba destrozando a la familia. Que si seguía adelante, destruiría relaciones que nunca podría recuperar. Pero no eran relaciones. Eran transacciones. Y no tenían ni idea de lo que vendría después. Porque a la mañana siguiente, mientras revisaba mi informe de crédito de nuevo, noté algo que me heló la sangre. Había otra cuenta. No la del coche, ni siquiera la de la tarjeta de crédito que sabía que habían agotado hace años. Esta era nueva, abierta hacía solo 5 meses, a mi nombre. Cuando saqué mi informe de crédito y lo vi, de hecho me sentí mareada. Una cuenta de una tienda que nunca había abierto. Saldo, $8.472. Actividad reciente, hace 2 semanas. Llamé a la empresa que figuraba. Después de un laberinto de menús y una larga espera, finalmente me atendió un supervisor. Le di mi información, le expliqué que tenía que haber un error. No lo había. Me leyó las últimas compras, un televisor de pantalla plana de 75 pulgadas, 2 sofás de cuero, una consola de videojuegos de alta gama, bolsos de diseñador, todo entregado en la dirección de mis padres. Lo anoté palabra por palabra. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo después de colgar. Ni enfadada, ni siquiera sorprendida, simplemente atónita por la pura audacia. El préstamo del coche ya era bastante malo, pero esto era como si me hubieran convertido en un cajero automático invisible. Y, sin embargo, ni una sola llamada para dar las gracias, ni un susurro al respecto. Me habían llamado inmediatamente cuando el pago del coche rebotó, pero ni una sola vez para mencionar esta cuenta. Mi hijo entró en la cocina. Vio los papeles esparcidos y preguntó si algo andaba mal. Traté de restarle importancia, pero me miró durante un largo rato y dijo que empezaría a devolverme el dinero de su título,
aunque sabía que no lo aceptaría. Eso dolió más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, decidí ponerlos a prueba. Llamé a mi mamá y le conté una historia. Le dije que me acababan de ofrecer un nuevo trabajo con una bonificación por firmar, que estaba pensando en ayudar a mi hijo a comprar un coche. Quería ver qué decía. No dudó. De hecho, sonaba emocionada. Dijo que era el momento perfecto porque estaban atrasados en algunas cosas y que si podía prestarles un poco más hasta la temporada de impuestos. Luego empezó a enumerar cantidades como si estuviera leyendo una lista de la compra. No dije que sí ni que no. Simplemente escuché y colgué. Esa tarde, llegó otra carta, esta vez del concesionario. No era una factura, sino un aviso de embargo si el saldo no se ponía al día. Si embargaban el coche, mi crédito sufriría otro golpe. Pero si pagaba, estaría consintiéndolos de nuevo. Esa noche, reuní todo, el préstamo del coche falsificado, la cuenta de la tienda, mi informe de crédito. Llamé a mi abogado. Fijamos una reunión para la mañana siguiente. Fuimos juntos al concesionario. Esta vez, no me presenté como la hija ingenua. Se encontraron con una clienta con representación legal. Extendimos los documentos sobre el escritorio del gerente. Mi abogado explicó con calma lo que estaban viendo: fraude, documentos falsificados, múltiples cuentas no autorizadas. El gerente de finanzas se puso pálido y se disculpó. 10 minutos después, salió su jefe, de repente lleno de disculpas y ofertas para llegar a un acuerdo. Ofrecieron quitar mi nombre del préstamo si yo aceptaba no presentar cargos. Mi abogado les dijo que revisaríamos nuestras opciones. Cuando salí de allí, sentí que algo hacía clic. No miedo. Concentración. Conduje directamente a casa de mis padres. Aún no pensaba enfrentarlos. Solo quería ver algo con mis propios ojos. Y lo hice. A través de la ventana del salón, vi el televisor de 75 pulgadas montado en la pared, los sofás de cuero, la consola de videojuegos brillando bajo el televisor, bolsas de la compra de la misma tienda de la que era la cuenta, el brillante SUV de mi papá en la entrada, y en la encimera de la cocina, globos y un pastel. Llamé al timbre. Mi hermana abrió, sosteniendo un iPhone nuevo. Mi mamá estaba al fondo riéndose con mi papá. Estaban planeando otra celebración para mi sobrina ese fin de semana. Y sobre la mesa, junto al pastel, había un sobre con mi nombre. Cuando lo abrí, mi corazón empezó a latir con fuerza. Era una carta de su abogado. Estaban tratando de transferir legalmente el préstamo del coche completamente a mi nombre y liberarse de toda responsabilidad. Y metida detrás de la carta había una copia de una nueva solicitud de crédito con mi nombre ya rellenado. Ya no solo me estaban usando. Se estaban preparando para atraparme en todo permanentemente. Me quedé allí, con el sobre en la mano, hojeando los documentos mientras ellos solo miraban. Mi mamá me ofreció un trozo de pastel. Mi hermana me preguntó si podía ayudarla a configurar una nueva cuenta de streaming. Era como si se hubieran desconectado por completo de la realidad, como si nada de lo que estaban haciendo estuviera mal. No dije nada. Simplemente me di la vuelta y me fui. De vuelta en mi coche, volví a mirar esa carta. Su abogado, alguien que ni siquiera sabía que existía, había redactado la documentación para transferir todo el préstamo del coche a mi nombre. Aparentemente, mis padres le dijeron que yo estaba de acuerdo. Incluso incluyeron un formulario de consentimiento falso. La rabia ni siquiera me golpeó de inmediato. Fue más como un fuego lento que se convirtió en algo más agudo. Claridad. No solo esperaban que no me diera cuenta. Contaban con ello. Esa noche, no dormí. Presenté una denuncia policial oficial a primera hora de la mañana siguiente. Mi abogado continuó enviando cartas certificadas a todas las empresas implicadas, el concesionario, la cuenta de crédito de la tienda y su abogado. Añadió un plazo, 10 días hábiles para eliminar mi nombre y cesar cualquier otra acción, o presentaríamos una demanda. Mantuve todo esto en silencio. Ni una palabra para ellos. Pero 3 días después, se dieron cuenta. Mi mamá apareció en mi puerta temprano por la mañana, golpeando lo suficientemente fuerte como para despertar a los vecinos. No abrí. Me llamó 23 veces ese día.
Mi hermana me envió un correo electrónico. Mi papá me envió un mensaje de texto con una ridícula media disculpa sobre cómo las cosas se les fueron de las manos. No respondí. Luego vinieron las amenazas. Dijeron que estaba exagerando, que estaba destruyendo a la familia por dinero, que si seguía adelante, me arrepentiría. Y entonces, inesperadamente, me llamó mi sobrina. No mi hermana, mi sobrina. Estaba llorando. Dijo que su mamá le había dicho que los estaba demandando y que quizás no nos volveríamos a ver. Eso me destrozó. Pero no me detuve. No lo haría. No esta vez. Porque cruzaron una línea que nadie debería cruzar jamás. No solo usaron mi nombre. Usaron el futuro de mi hijo, mi paz mental. Jugaron con mi vida a mis espaldas y esperaban que les aplaudiera cuando la mentira empezó a desmoronarse. Una semana después, sucedió algo que casi descarriló todo. Recibí una llamada del departamento de fraudes de la tienda. Habían iniciado una investigación interna después de recibir la carta de mi abogado, y resultó que alguien de dentro de la tienda había aprobado la cuenta sin una verificación completa de la identidad. Un amigo de la familia, alguien que había ido al instituto con mi hermana. Aparentemente, había aprobado la solicitud por teléfono usando la información que mi hermana le dio. Tenían imágenes de seguridad de ella recogiendo las bolsas. La tienda ofreció llegar a un acuerdo en silencio, pero ya no me interesaba el silencio. Le dije a mi abogado que íbamos a presentar una demanda completa contra mis padres, mi hermana y cualquier otra persona implicada. Y una vez que se presentó esa documentación, las cosas cambiaron rápidamente. Mi mamá dejó de llamar. Mi hermana me bloqueó. Mi papá envió un último mensaje de texto que decía, si este es el camino que eliges, no vuelvas nunca. Eso me pareció bien, porque me habían robado. Me habían mentido a la cara. Y cuando finalmente me planté, actuaron como si yo fuera la que estaba arruinándolo todo. Ahora podían sentarse en esa gran casa, en ese sofá de cuero, viendo esa enorme televisión y preguntándose cómo todo se había vuelto tan frío tan rápido. Y aún no había terminado. La demanda no era por venganza. Era sobre límites. Sobre finalmente forzar a personas que nunca respetaron los míos a enfrentar las consecuencias. Pero aún así no fue fácil. Presentar la demanda significaba sacar todo a la luz. Extractos bancarios, informes de crédito, mensajes de texto antiguos, capturas de pantalla, recibos de tiendas, incluso ese formulario de consentimiento falso que su abogado intentó hacer pasar. Mi abogado construyó el caso pieza por pieza, metódicamente y sin emoción. Mientras tanto, el silencio de mi familia no era pacífico. Era calculado. Al principio no respondieron a la demanda. Intentaron retrasar, aplazar, ignorarla como todo lo demás. Luego, de la nada, presentaron una contrademanda. Me acusaron de autorizar todo y luego cambiar de opinión por despecho. Mi abogado no se sorprendió. Dijo que era una táctica para presionarme a llegar a un acuerdo. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Mi hijo se ofreció a testificar. Al principio le dije que no. No quería que se involucrara en el lío. Pero me dijo que recordaba algo. Una conversación meses antes de que todo esto explotara, donde escuchó a mi mamá y a mi hermana hablar sobre usar mi buen crédito mientras aún pudieran. Lo había ignorado entonces, pensó que era solo otra de sus bromas improvisadas. Pero ahora se daba cuenta de que no lo era. Subió al estrado. La sala del tribunal no fue dramática. Sin gritos, sin jadeos, solo hechos expuestos uno por uno con una especie de peso silencioso. Sus rostros durante el testimonio no se movieron. Ni una sola vez. Como si todavía estuvieran convencidos de que todo pasaría. Pero no fue así. El juez falló a mi favor. El concesionario ya había eliminado mi nombre, gracias a la presión de mi abogado. La cadena de tiendas aceptó un acuerdo financiero, además de una disculpa por escrito por la cuenta no autorizada. Pero lo que más importaba era la parte familiar. A mis padres y a mi hermana se les ordenó devolver cada céntimo. Los pagos del coche, las compras en la tienda, las tasas de recuperación de crédito. Además de eso, el tribunal añadió una compensación por robo de identidad y daños emocionales, más de $48.000.
En el momento en que se leyó el fallo, mi papá finalmente se derrumbó. Murmuró algo en voz baja y salió. Mi hermana lo siguió, con el rostro impasible. Mi mamá me miró por última vez. Sin disculpas, solo algo amargo e ilegible en sus ojos. Esa fue la última vez que los vi. En las semanas siguientes, las cosas se calmaron. Y luego sucedió algo más. Algo pequeño pero profundamente personal. Mi hijo y yo fuimos a comprar su primer coche. Elegimos un híbrido usado. Nada lujoso, pero sonrió durante todo el camino a casa. Y lo pagué por adelantado en efectivo. Sin cofirmantes, sin papeles ocultos, solo un título de propiedad limpio a su nombre. Le dije que así es como se siente hacer las cosas de la manera correcta. Y en cuanto a mi familia, no me han hablado desde entonces. Me llegan rumores de vecinos de que mi hermana tuvo que vender su coche, que mi papá tuvo que mudarse a un lugar más pequeño, que me culpan por volverme en su contra. Que lo hagan, porque ahora duermo mejor y nunca más volverán a tocar mi nombre ni el futuro de mi hijo. Han pasado casi 8 meses desde el fallo del tribunal. No he oído ni una sola palabra de mis padres o de mi hermana desde el momento en que salieron de esa sala. Sin mensajes, sin cartas, sin disculpas, solo un silencio limpio y amargo. Y, sinceramente, ha sido el periodo más tranquilo de mi vida en años. Solía pensar que ser la responsable significaba mantener todo unido sin importar qué. Arreglar las cosas, suavizar las cosas, tragar el dolor solo para mantener la paz. Pero ahora entiendo que eso no era paz. Eso era silencio bajo presión. La paz real no se parece en nada a eso. Después del juicio, la restitución llegó lentamente. Mi hermana pagó su parte primero, probablemente obligada por su empleador una vez que entró en vigor la orden de embargo de salario. Mis padres lo retrasaron todo lo posible, presentando objeciones inútiles e incluso tratando de alegar dificultades económicas, pero el tribunal no se lo creyó. Finalmente, comenzaron a enviar pagos mensuales, pequeños pero constantes. Tardó 5 meses en llegar el total. Una vez que mi abogado se llevó su parte y yo cubrí las tasas de reparación de crédito, todavía me quedaban algo menos de $23.000. No me apresuré a gastarlos. Dejé que reposaran un tiempo, intactos, mientras pensaba en todo lo que había sucedido. La traición, la humillación, el hecho de que no solo me usaron, lo planearon. Involucraron a un amigo de la familia. Falsificaron documentos. Incluso intentaron atraparme legalmente cuando sintieron que podría luchar. Me vieron como una herramienta, no como una hija, no como una hermana, solo un hombre con buen crédito. Una tarde de julio, mi hijo y yo salimos a tomar un café. Había estado hablando de que quería un coche, pero nunca lo mencionó directamente. No quería pedirlo. Después de todo, no quería añadir ningún peso a mis hombros, pero le dije que era el momento. Pasamos 2 semanas mirando. Nada lujoso, solo fiable. Algo que durara. Encontramos un híbrido usado. Poco kilometraje, historial sólido, interior limpio. Le encantó. Entré en esa oficina y pagué el importe total por adelantado. Sin financiación. Me miró como si no pudiera creerlo. Y luego le entregué las llaves. Su nombre estaba en el título de propiedad. No el mío, sin cofirmante, sin acuerdos ocultos, solo una propiedad limpia. Nos llevó a casa esa noche. Recuerdo mirar por la ventana mientras conducía, pensando en lo diferente que era ese momento de todo con lo que crecí. Sin manipulación, sin culpa, solo un regalo de una madre a su hijo. Desde entonces, nuestra vida ha cambiado lentamente hacia algo mejor. Mañanas tranquilas, sin crisis financieras repentinas, sin extrañas llamadas pidiendo favores disfrazados de emergencias. Empecé la terapia hace unos meses, no porque me estuviera derrumbando, sino porque me di cuenta de que finalmente era libre para reconstruir. Había pedazos de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Mi terapeuta me preguntó en nuestra primera sesión si los echaba de menos. Le dije la verdad. Echo de menos la idea de familia. La versión que creé en mi cabeza donde la gente se cuida mutuamente sin llevar la cuenta. Pero no los echo de menos a ellos. No echo de menos la manipulación, la culpa, la forma en que podían reírse en mi cara un día y rogar por mi ayuda al siguiente.
Y desde luego que no echo de menos que me traten como un plan B. Me llegan noticias a través de viejos vecinos o conocidos mutuos. Mi mamá le ha estado diciendo a la gente que los traicioné, que exageré, que elegí el dinero por encima de la familia. Mi papá vendió el SV. Mi hermana tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño. Aparentemente, empezó otro trabajo recientemente, uno que ya no le permite trabajar a distancia. Publicó algo en internet sobre tener que reconstruirse de las cenizas. Sin mencionar por qué empezó el fuego. Que lo cuenten como quieran. Ya he terminado de corregir la historia para gente a la que nunca le importó la verdad de todos modos. Este fin de semana pasado, organicé una pequeña cena. Solo yo, mi hijo y algunos de sus amigos cercanos. Sin dramas, sin chantajes emocionales, solo comida, música y risas. Me dijo que está pensando en solicitar plaza en la escuela de posgrado. Arquitectura. Dijo que no estaba seguro de si podría permitírselo económicamente. Le dije que cuenta con mi apoyo. Siempre lo haré. Pero esta vez, la ayuda vendrá de un lugar de elección, no de manipulación. Si mi familia alguna vez decide volver a contactarme, no encontrarán a la misma Mónica. La que cedía, la que se rendía, la que seguía pagando el precio del caos de otras personas. Encontrarán a alguien que finalmente se eligió a sí misma. Y no va a volver atrás.